con el ingeniero Jorge Antonio Polanía. Hoy voy a explicar unos ejercicios sobre electrotecnia de algunos circuitos de corriente alterna monofásicos y trifásicos. Comencemos por este primer ejemplo. Dice, en una instalación eléctrica de 120 voltios hacia la red, se tienen conectadas tres cargas. Una cafetera de 1000 vatios, una tostadora de 800 vatios y un sartén eléctrico de 1200 vatios. Entonces todas están conectadas a la red de 120 voltios. Se solicita allá la corriente que consume cada aparato. Entonces lo primero que hay que hacer es, por supuesto, el circuito. Entonces R1 es la cafetera, R2 es la tostadora y R3 es el sartén. Entonces, como todas están conectadas a la misma fuente o red de 120 voltios, el circuito, por supuesto, es paralelo. Porque en paralelo los voltajes son los mismos. Aquí tenemos las corrientes, la corriente I1, I2 e I3, que es de la resistencia R3. Este es el esquema, esta es la fuente. Sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Despejando la corriente, es potencia sobre el voltaje. Por lo tanto, esta primera corriente I1 es la potencia sobre el voltaje, que es 120 voltios, nos da 8.3 amperios. Hacemos lo mismo con I2, pero ya esta potencia me dicen que es de 800 vatios, e igual para carga 3, que su potencia es de 1200 vatios. Entonces, de esa forma obtenemos las tres corrientes de 0.3 miliamperios, de 6.7 amperios y de 10 amperios. Todos en amperios. Porque recuerden que vatios sobre voltios me da amperios. Como un circuito paralelo, la corriente total es la suma de las tres corrientes. Eso me da que es 25 amperios la corriente total. Y luego me dicen que cuál es la energía consumida en un mes si se conectan 4 horas al día. Recuerden que energía es igual a potencia por tiempo. Siempre energía es potencia por tiempo. Además, lo que cuesta en una instalación eléctrica es la energía, no es la potencia. Entonces, potencia por tiempo, ya tenemos la potencia, que es la suma de las tres potencias. Esto me da 3000 vatios. Por lo tanto, la energía es la potencia por el tiempo. Me dicen que es 4 horas al día. O sea que tenemos 4 horas multiplicado por el número de días del mes, es 4 por 30. Esa multiplicación me da 360.000 vatios hora, que en kilovatio hora dividido por 1000 es 360 kilovatios hora. Entonces, esa es la energía que consume esa instalación. Bueno, pasemos al segundo ejercicio, que se refiere a lo siguiente. Se tiene una fuente E, también de corriente alterna, de 220 voltios
y su frecuencia de 60 Hz, o sea, 60 ciclos por segundo. Solicitan hallar las corrientes I1, I2 y la corriente total. Entonces, aquí tenemos los capacitores de 200 microamperios y el otro es de 100 microamperios. Lo conectamos en paralelo y vamos a mirar las corrientes. Como son circuitos reactivos porque es un capacitor, hay que hallar su reactancia capacitiva, que es igual a 1 sobre 2pi frecuencia por capacitancia. Entonces, ya con esta ecuación podemos calcular XC1, que es 1 sobre 2pi FC1, o sea, 1 sobre 2pi F es 60, y C en este caso es 200 microfaradios. Micros quiere decir 10 a la menos 6. Esto es 13.26 ohmios. Recuerden que las reactancias, así como las resistencias y las impedancias, se dan en ohmios. Repetimos para la reactancia del capacitor 2, sino reemplazar en lugar de 200 de 100 micros me da 26.52. Bueno, desconocidas las reactancias, podemos hallar el voltaje o la corriente. Sabemos nosotros que en una capacitancia o una reactancia, el voltaje es igual a la reactancia por corriente. O sea, en corriente alterna podemos también hacer utilización de la ley de Ohm. El de Ohm simplemente es voltaje igual a resistencia por corriente. Aquí en corriente alterna es voltaje igual a reactancia por corriente. Entonces despejamos la corriente, pasa la reactancia al denominador y de esa forma hallamos la corriente I1 y la corriente I2, y como está la fórmula es voltaje sobre XC, pero en un caso la XC es 1326 y en el otro es 2652. Entonces hallamos I1 y luego hallamos I2. Por lo tanto, como es un circuito paralelo, esta corriente es la suma de las dos corrientes. Entonces I1 es igual a I1 más I2, eso da 24.88. Otra forma de cálculo es lo siguiente: como los capacitores están en paralelo, el capacitor total en circuitos paralelos es la suma. O sea, 200 más 100 me da 300 microfaradios. Su reactancia ya sabemos que es 1 sobre 2pi FC, F es 60 y C en este caso es 300 micros, o sea 10 a la menos 6 aquí, y me da 8.84 ohmios. O sea, toda la reactancia capacitiva del circuito es igual a 884. Corriente entonces por ley de Ohm es voltaje sobre reactancia. O sea, el voltaje es 220 voltios. Conocemos la reactancia y me da el mismo valor anterior. Entonces, se puede hacer ese cálculo por esos dos métodos que nos da la misma respuesta. Vamos a ver ahora un circuito inductivo. El anterior obviamente era un circuito capacitivo. El primero era un circuito resistivo. Un circuito capacitivo. Y ahora vamos a pasar a un circuito inductivo. Entonces aquí tenemos un circuito que es como la simulación de un bobinado de un motor. ¿Sí? Bobinado de un motor. ¿Por qué? Porque el bobinado pues es un alambre que tiene su resistencia
que en este caso es R2, que es 14 ohmios, y la inductancia del bobinado, que en este caso es 100 milihenrios. 100 milihenrios. Estas otras dos resistencias, R1 y R2, están simulando la resistencia de los alambres de su conexión. Fíjense que entonces, como son alambres, la resistencia es muy bajita, 0.04 ohmios y 0.04 ohmios. Bueno, ya con esos valores, entonces, miremos los cálculos. Me piden la reactancia inductiva. Reactancia inductiva es 2πfl. Recuerden que la capacitiva es 1 sobre 2πfc. La inductiva es 2πfl. O sea, igual a 2pi por 60 milihenrios. Entonces, por mili se coloca 10 a la menos 3. Eso nos da como resultado 37.7 ohmios. Recuerden que la reactancia inductiva también se da en ohmios. La impedancia del circuito. Bueno, la impedancia de un circuito en corriente alterna es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, en este caso, más la reactancia al cuadrado. ¿Sí? R tenemos que son tres resistencias, las que vemos ahí, es R1, R3 y R2, pero se conocen ya sus valores, no sino reemplazarlos y me da que la resistencia es 0.04 más la otra, más la resistencia del bobinado, me da 14.008 ohmios. Conocida la resistencia, aplicamos la ecuación para hallar la impedancia, que es R al cuadrado, o sea, esto al cuadrado, más X al cuadrado, que ya lo llamamos aquí, 37.7. La impedancia del circuito, este es un circuito inductivo, es de 40-22 ohmios. La impedancia también se da en ohmios. Ahorita calculamos la corriente del circuito. La corriente por ley de Ohm en corriente alterna es voltaje sobre impedancia. Siempre es voltios sobre ohmios. O sea, 220 voltios, que es el valor de la fuente, sobre la impedancia que ya se calculó. En resumen, la corriente del circuito es 5.47 amperios. Bueno. Si tienen alguna pregunta, me hacen en comentarios y yo les respondo. Ese problema 4 es de un motor monofásico que está alimentado por 220 voltios, que están aquí, digamos que está la toma, 220 voltios. Consume 10 amperios. Si nosotros midiéramos la corriente, nos da 10 amperios. Y tiene esta potencia de 1750 vatios a plena carga. O sea, la potencia del motor, digamos, es 1750 vatios. Y la potencia de salida del motor, o sea, de la carga, es 1700 vatios. Generalmente las potencias se dan en vatio o se dan en HP, o sea, caballos fuerza. Recordemos que un caballo fuerza es 746 vatios. Entonces, para motores, a veces nos dan la potencia en vatios o a veces nos dan la potencia en HP. Los valores pues están aquí en la placa característica del motor. Bueno, el factor de potencia del motor. Dice que la potencia es 1750 vatios. Vamos allá que es la potencia de entrada. O sea, la potencia eléctrica. La potencia en corriente alterna monofásica
es voltaje por corriente por coseno de phi. El coseno de phi es lo que llamamos el factor de potencia. En el caso de los motores eléctricos, también en su placa característica se da como referencia para los instaladores. Bueno, entonces de esta fórmula despejamos coseno phi, que es la potencia entrada sobre voltaje por corriente. Todos los datos son conocidos porque me dicen que el voltaje es 220 y la corriente que consume 10 amperios. Quiere decir que el factor de potencia es 0,8. Recuerde que potencia arriba es vatios y abajo es voltios por amperios, que también son vatios. Por eso los vatios se simplifican y el factor de potencia tiene un valor que no tiene unidades, simplemente 0,8. La eficiencia del motor. Obviamente ninguna máquina trabaja con el 100%. Es decir, que la potencia de entrada o consumida es igual a la potencia de salida o la potencia que entrega. Por eso aquí la potencia que entrega es menor. ¿Por qué? Porque las máquinas no tienen eficiencia del 100%, repito. Entonces la eficiencia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Me da los valores, 1700 sobre 1750. O sea que este motor eléctrico tiene una eficiencia del 97%. Este quinto ejercicio también es sobre un motor, pero un motor trifásico conectado en estrella. La red trifásica es de 440 voltios y la frecuencia de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Claro, como es un motor trifásico, tiene 3 bobinados. Y el bobinado, pues, se simula a una resistencia y a una bobina o inductancia en serie. Cada bobinado me dicen que tiene resistencia de 4 ohmios y reactancia inductiva de 8 ohmios. Me piden calcular la corriente. De la resistencia es de 4 ohmios, la reactancia es de 8. Aquí tenemos el motor, lo podemos simular de esta forma. Mire, cada bobinado es la inductancia o bobina con una resistencia en serie. Esta es la resistencia del alambre, esta es la inductancia. Y como es trifásico, conectamos aquí, me dice que es conectado en estrella. Entonces hacemos la conexión de los 3 bobinados en estrella. El voltaje es 440 voltios. Aquí están las corrientes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la impedancia de cada una de las fases. Recuerde que como es trifásico, esta es una fase, la segunda fase y la tercera fase. 3 fases que eléctricamente están separadas 120 grados. Bueno, de la impedancia de una fase, de un ejemplo anterior, sabemos que la impedancia es resistencia al cuadrado más reactancia al cuadrado. ¿Sí? Estos datos me los da el problema. Seis ohmios, 8 ohmios. Qué raro que no es 4 sino 6. 6 ohmios. Eso da 10. Hallamos el voltaje base. En sistemas trifásicos, en el caso de la estrella, el voltaje de fase es el voltaje de línea sobre raíz de 3. Te da 440 sobre raíz de 3, da 254 voltios. O sea, el voltaje de línea es el que hay entre este punto, entre una fase y otra fase. En cambio, el voltaje de fase es el voltaje que hay en la fase, el voltaje que está aquí. Observen que el voltaje de línea toma como si fuera dos fases, esta fase y esta fase, porque es este punto y este punto.
pero no es el doble, sino la raíz de 3, debido a que el desfasaje es de 120 grados. Bueno, listo. Calculado el voltaje de fase, podemos hallar la corriente de fase. En un sistema en estrella, la corriente de línea es la misma corriente de fase. Simplemente observen que esta corriente es la misma que entra a la fase. Entonces, la corriente de línea es la corriente de fase. Y la corriente de fase, pues, es voltaje sobre impedancia. Ya lo sabemos que corriente es voltaje sobre impedancia. Voltaje que hallamos 254, la impedancia es 10. Esto me da 25.4 amperes. Con esto llamo la corriente de línea. Repito que es la misma corriente de fase. La potencia. La potencia en un circuito trifásico, si así sea estrella o sea triángulo, es raíz de 3 por voltaje por la corriente de línea por el factor de potencia, que ya sabemos que es coseno phi. Este voltaje también es el voltaje de la red, o sea, también voltaje de línea. O sea que eso es igual a raíz de 3 por 440, la corriente IL ya la calculamos en este apartado. Y el coseno de phi aquí es 0.6, pero ¿de dónde se obtuvo? Como se sabe en una fase su impedancia, su reactancia y su resistencia. Siempre esto se configura en un triángulo rectángulo y podemos resolver de forma muy fácil cuánto vale el coseno de phi, que es adyacente sobre hipotenusa, o sea, R sobre Z, eso da 0.6. Ya sabemos que el factor de potencia no tiene unidades. Entonces aquí tenemos el factor de potencia y obtenemos de esa forma la potencia. La potencia que consume este motor que está bobinado en estrella. 11.6 kilovatios. El 6 es de una carga trifásica resistiva, como si fuera una estufa, de una estufa eléctrica, pues trifásica, donde los elementos son resistivos. Entonces son 3 resistencias, dice que están conectadas en triángulo o en delta, se llama triángulo o delta. Cada resistencia es de 4 ohmios. Se conectan a esta fuente en 220 voltios, 60 ciclos. Nos piden calcular la potencia. Entonces nuevamente, vea, potencia es raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea por factor de potencia, ¿vale? En triángulo, el voltaje de línea es igual al mismo voltaje de fase porque están completamente en paralelo. Entonces el voltaje de fase también es 220. Y la resistencia de fase me le dice el problema que es de 4 ohmios. Esto me da 55 amperios. La corriente de línea en un sistema en triángulo es raíz de 3 por IF. Fíjense que siempre la proporción es raíz de 3. Porque aquí la corriente de línea es mayor que la corriente de fase. Observemos, la corriente de línea es esta, la corriente de fase es la que va por acá. Entonces, aquí como si fuera corriente de línea es esta I fase más esta I fase. Pero repito, no es 2 veces I fase, porque las fases están separadas 120 grados. El factor es raíz de 3. Entonces es raíz de 3 IF. Hallamos la corriente de línea. Con esa corriente de línea podemos hallar la potencia. Entonces ya conocemos todos los datos. 220, la corriente de línea. Como es un circuito resistivo, en un circuito resistivo siempre el voltaje y la corriente están en fase, o sea, su ángulo
de separación entre corriente y voltaje es 0 grados. Y todos sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces, por eso el factor de potencia aquí es 1. Bueno, entonces esta sería la respuesta, 36.3 kilovatios. El ejemplo 7. Son 3 capacitores o condensadores, están en triángulo o delta, son de 150 microfaradios conectados a 440 voltios, 60 ciclos. ¿Vale? En triángulo. En triángulo sabemos que voltaje de línea es igual al voltaje de fase. La impedancia o reactancia en este circuito siempre es 1 sobre 2 pi Fc. F es 60 y C es 150 microfaradios, o sea, 150 por 10 a la menos 6. Entonces ya hallamos su impedancia. Vamos allá, la corriente de fase siempre es voltaje sobre impedancia. ¿Sí? Ya conocemos estos valores y me da que la corriente de fase es 24,88. Pero la corriente de línea, que es esta, es mayor a la corriente de fase, tal como estaba explicando en el ejercicio anterior. Por aquí tenemos corriente de línea se distribuye, es igual a esta fase más esta fase. Repito, pues no son 2 veces la corriente de fase, sino que la proporcionalidad es en circuitos trifásicos raíz de 3. Entonces, IL es raíz de 3 y F, eso nos da 43.1 amperios. Bueno, muchas gracias. No olviden compartir estos videos para sus compañeros de estudio, para diferentes estudiantes en ese tema de la electricidad trifásica o electricidad de corriente alterna, monofásica y trifásica.